Bueno, qué bonito el tema que abordamos ahora, en el que se mezclan tecnología, arte, cultura, comunicación. Vamos a conocer cómo se están aprovechando las posibilidades de la tecnología y de la inteligencia artificial para mejorar el cuidado, la conservación y la divulgación de un monumento tan importante para esta ciudad y para el mundo como es la Alhambra. Os adelanto que se están haciendo cosas increíbles que nos van a enseñar este magnífico panel de ponentes que van a estar moderados por Rafael Mata, que es responsable del proyecto Alhambra Living Lab de la Agencia Digital de Andalucía. Os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias a todos por acompañarnos este ratito aquí para hablar de un proyecto tan interesante y de cómo aplicamos las nuevas tecnologías a estas cuestiones tan retadoras, ¿no? Nos acompañan hoy, a los que quiero dar las gracias de antemano, don Pedro Salmerón, medalla de oro de las Bellas Artes, doctor arquitecto, con numerosísimos premios por su labor en pro de la conservación del patrimonio. Muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. También don Rodrigo Ruiz Jiménez, flamante director general del Patronato de la Alhambra, con una trayectoria en innovación y apoyo a la tecnología enorme también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y luego a dos hermanos, a Manuel y a Juan, que vaya madre que contenta tiene que estar, doctores, profesores titulares de la universidad, en la Escuela de Caminos, pasando por proyectos de investigación en la Caltech, en Hamburgo, en la NASA, y expertos en gemelos digitales. Muchísimas gracias también por estar hoy aquí. Bueno, la verdad es que hay una frase que leí hace poco tuya, Pedro, que me gustó mucho, y es que defendías que la Alhambra se tenía que convertir en un laboratorio para la inteligencia artificial. Lo cierto es que uno se pregunta cómo podemos aplicarla, ¿no? En vuestra opinión, desde vuestro punto de vista de conservación y restauración, ¿qué papel deberían jugar tecnologías como la inteligencia artificial en patrimonios tan sensibles como la Alhambra? Hola, buenas tardes. La Alhambra es un laboratorio por sí misma. Es una de las cosas que tiene la Alhambra y a los que hemos trabajado allí nos sorprende y nos plantea continuos retos. Y hay una cosa muy importante de la Alhambra, y es que transmite un refinamiento que se debe a los nazaríes, que es en realidad el gran reto. Entonces, ¿qué le podemos pedir a un instrumento que nos tiene que servir? Nosotros no tenemos que servir desde la Alhambra a la inteligencia artificial, tenemos que aprovechar sus cualidades. ¿Qué le podemos pedir? Le podemos pedir que entre por esa rendija de la sensibilidad y de la finura que tiene la Alhambra. De esa manera podemos conectar de una manera clara y aprovechar sus recursos. En la primera imagen que aparecerá, si no está apareciendo ya, pero aparecerá pronto, pues represento algo que nos ha llevado por mucho tiempo de pesquisa y de refinamiento también a la vez, que es el universo digital de la Alhambra. La Alhambra tiene tal cantidad de interacciones que cuando Rafa me pregunta ¿y qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, como un tema que tenemos hoy como herramienta, nos permite una velocidad de computación, de análisis, que es la que tenemos que rentabilizar. Entonces, la Alhambra, representada en un esquema que aparecerá ahí en breves segundos, minutos o un minuto, que es lo que queda, pues tiene tantas cosas que ver que en ese esquema hemos presentado que ese universo esté trufado, vamos a decir así, intersectado por la inteligencia artificial. Porque, claro, se plantea muchas veces, ¿es que la inteligencia artificial solo tiene que servir desde el punto de vista de la experimentación? Pues claro que sí. Ahora veremos después, en esta segunda parte de nuestra pequeña intervención, qué cosas se pueden hacer. Pero es que también la propia manipulación de la información ya es de por sí algo que la herramienta de inteligencia artificial nos puede facilitar. Entonces, en ese mundo complejo de la inteligencia artificial, nosotros lo que pensamos es que la Alhambra tiene
un depósito de información gigantesco. Esos son los retos que interesan desde algo como la inteligencia artificial, esa velocidad de computación, velocidad de análisis, velocidad de secuenciación. Y entonces ya el hecho de poner en sí en conexión todos los servicios que presta la Alhambra, pero a su vez hacia el exterior, toda la riqueza documental que viene atesorando la Alhambra, hace de la inteligencia artificial una excelente herramienta, claro está, si se sabe usar bien. Yo quiero decir que de la Alhambra hay, por supuesto, rastros documentales anteriores a la Edad Moderna, pero en la Edad Moderna, con esa manera de machacar los temas administrativos, quiero decir, con la llegada de los Reyes Católicos, que tiene una importancia enorme en la Alhambra y en las transformaciones que superan en la Alhambra, ya hay una secuencia de datos documentales impresionante. No os podéis imaginar. Pero es que la Alhambra lleva un siglo después de una serie de decisiones brillantes de la Administración, en este caso fue de la República, con la instauración de una serie de líneas de trabajo que fueron las de los planes de conservación, pues siguiendo la senda que ya había marcado la corona anteriormente, con algunas decisiones de nombramientos interesantes que reformaron de alguna manera la Alhambra, ya en ese momento cuando entra Torres Balbás, por ejemplo, que es muy conocido como figura, la Alhambra entra en esa revolución. A continuación. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, Con Pedro. eso ya acabo. El esquema no ha aparecido. No, bueno, sé. no, la diapositiva no nos la han puesto, pero bueno, ahora le pedimos al equipo que nos ponga la siguiente. No sé, claro, es súper interesante lo que cuentan, ¿no? Pero luego llega el día a día, ¿no, Rodrigo? Y ¿cómo nos peleamos con el día a día? Porque es un equilibrio difícil de encontrar, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo importante de la Alhambra es que la Alhambra tiene que estar planificada, ¿no? O sea, la Alhambra es una especie de barco súper complejísimo. No sé si vosotros sabéis que la Alhambra tiene gatos, la Alhambra tiene aceituna, la Alhambra tiene halcones, la Alhambra tiene flores. O sea, la Alhambra es un sistema realmente muy complejo, que lo visitan 2.700.000 personas al año que pagan entrada y otros tantos probablemente que no la pagan. Entonces, al final del día, bueno, pues tenemos que tomar muchísimas decisiones, muchas veces a prisa y corriendo. Esto pasa hoy, pues no sé, de pronto se nos va la luz en un sitio, que eso pasa también, ¿no? Y hay que corregirlo, pero también hay que coger y hay que empezar a decir, bueno, ¿cómo vamos a planificar la Alhambra que van a recibir pues las siguientes generaciones dentro de 15, 20 años, ¿no? Entonces, sí, es un sistema muy complejo en el que algo que ayude a la toma de decisiones de sistemas complejos interconectados con otros muchos sistemas complejos, sí, puede ser muy interesante, justamente, ¿no? Y ahí es un poco donde entra también mucho el papel de expertos como Manuel y como Juan, ¿no? Sí, efectivamente. El papel de gemelo digital en la Alhambra puede ser crucial. Por diversos motivos. En primer lugar, me gustaría conceptualizar que el gemelo digital en aplicación a estructuras de ingeniería civil o edificios, ¿no? Es un papel del gemelo digital en el que hay que definir muy bien la funcionalidad del gemelo digital. El gemelo digital no puede ser solo una mera réplica geométrica o funcional del edificio o del complejo, sino que tiene que ser algo más. O sea, ese gemelo digital tiene que estar ahí para pedirle una serie de información y una serie de funciones que nos ayuden, como dice Rodrigo, para, por ejemplo, planificar los siguientes años de conservación o los siguientes años de explotación del monumento. Totalmente. Sí, bueno, añadir, justamente lo decía Manuel, precisamente mi gemelo, hemos trabajado sobre gemelos digitales. La experiencia previa en otros gemelos digitales de edificios patrimoniales, lo que nos han enseñado es que si se consigue esa herramienta, que hay que decir también honestamente que es complejo, o sea, no se genera un gemelo digital de la noche a la mañana, porque es una representación de una realidad multifacética y hay que decidir qué realidad se quiere representar. Hay una realidad de integridad estructural, hay una realidad energética, una realidad de gestión patrimonial, etcétera. Lo que hemos aprendido es que cuando tenemos esa herramienta
y es fiable, podemos empezar a hacerle preguntas del tipo what if, es decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegara un movimiento sísmico? ¿Qué pasaría si tuviéramos una inundación? ¿Qué pasaría si hiciéramos esto o lo otro? Entonces, ahí hay una herramienta, como decía anteriormente el compañero, que permite o que ayuda a esa toma de decisiones. En ningún caso sustituye al humano, porque nosotros también tenemos ese punto de vista de que no queremos una herramienta automática que solo toma decisiones, sino que ayude al humano, a esa intervención humana que es imprescindible a esa toma y a esa gestión. Totalmente. Lo cierto es que, comentaba antes Pedro, a Torres Balbás, ¿no? Torres Balbás cambia el paradigma de la restauración de la Alhambra en intervenciones como en el Mexuar o como en el Patio de los Leones, lugares en los que tú precisamente, Pedro, también has intervenido usando tecnología súper novedosa para la restauración de las cubiertas, por ejemplo, etcétera, que veíamos el vídeo al principio de toda esa tecnificación del proceso. Y ahora parece que, como decía Manuel y Juan, el gemelo digital, ¿no? Llama a las puertas de una nueva era en la conservación y seguramente en otros casos de uso. Pero centrándonos en concreto en la conservación y en la restauración, ¿cómo os parece que el gemelo digital puede ayudarnos, Pedro? Yo creo que el gemelo digital, si se quiere plantear el Alhambra de una manera general, es bastante dificultoso. Sin embargo, el Alhambra siempre ha dado resultados, dada su sofisticación y su extensión. Siempre ha dado resultados entrar por distintas puertas. Y eso también, en estos tiempos, tenemos que saber manejarlo. Entonces, hacer gemelos digitales de parte de la Alhambra para ver qué pasa en una situación concreta de conservación, yo creo que el futuro. Por ejemplo, esta imagen que hay ahí de Mexuar, tomada con cámaras de alta precisión por escáner láser, nos ha permitido entrar dentro de la cubierta y ver deformaciones que se han producido. Pues se puede ver la evolución en el futuro. Pero, dado el tiempo que tenemos, quizá yo saltaría a otro tema, que la Alhambra puede analizarse con inteligencia artificial, que es algo que nos concierne a todos, a los que están presentes en esta sala y a todo el país, yo diría que a todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, que es la masificación de la visita turística. Entonces, la Alhambra ha inventado una cosa que se llama ver y tocar, que es algo, usted experimente cómo son las cosas a nivel táctil, pero no lo haga en cualquier sitio, porque si no, usted se carga el refinamiento precisamente al que nos referíamos al principio. Y entonces la Alhambra ha creado incluso tótem que se tocan, y la Alhambra tiene ahora un gran estudio desde hace tiempo que consiste en ver cuál es la interacción entre la visita turístico-cultural y, atención, el desgaste físico de la Alhambra. Y ahí el refinamiento de los instrumentos de prospección y de análisis y la vía de computerización que presenta la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta. Así que flujo turístico, interacción con la conservación, relación del público con la conservación preventiva es un gran campo para la inteligencia artificial. Absolutamente de acuerdo. Claro, Rodrigo, y uno en tu posición se pone un poco, ¿no?, en tus zapatos y dice: voy a intentar usar todas las tecnologías que me ayuden a conservar lo mejor posible, a tratar lo mejor posible también al visitante, ¿no? Y entiendo que, dado tu background de innovación y ese cariño que le tienes a las nuevas tecnologías, ves una oportunidad, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que estamos al borde de una revolución. Yo llevo desde el año 96 oyendo la revolución. En el caso de la conservación de la Alhambra, esto es el siguiente estado que hay a nivel de lo que es aplicar el método científico y las tecnologías dentro de la conservación de la Alhambra. Eso no me cabe la menor duda. Pero también cuando tú te pones a pensar un poquito cómo es esa experiencia de la Alhambra, que no ha cambiado desde que se diseñó hace cuánto tiempo, más de 100 años probablemente, pues cuando tú puedes empezar a pensar cómo son los nuevos recorridos que podemos hacer, cómo son unas experiencias que se pueden adaptar primero a los segmentos, pero luego se puede empezar a adaptar incluso a los gustos personales, la explicación que tú quieres tener, ¿no? Yo he tenido la inmensa suerte de oír la Alhambra explicada por los poetas o por los que saben leer la poesía árabe que hay en la Alhambra. La Alhambra es el libro más grande del mundo y tú
andas dentro de ese libro. Pero también me lo han explicado los técnicos, también me lo ha explicado la gente desde el punto de vista de la geometría. La tecnología te ofrece la oportunidad de poder empezar a tener ese tipo de visitas o de experiencias absolutamente personalizadas. Y el gemelo digital es probablemente la forma más sofisticada que podemos de hacer eso. Y déjame añadir una pequeña píldora, y es que oyendo las cosas que hemos oído esta mañana, si tú haces un pequeño fast forward, pues por ejemplo todo esto que hemos visto del DALL-E, pues nos pensamos en el DALL-E 6, pensad que de pronto alguien va a poder empezar a decir, genérame una alhambra que tenga unos jardines un poquito budistas y que a lo mejor haya unas odaliscas estupendas bailando rock and roll. ¿Por qué no? Entonces, eso va a generar una experiencia que no va a ser la Alhambra. Es decir, ahí nosotros hemos experimentado en esta primera revolución digital una cosa que podríamos llamar incluso un expolio digital en la Alhambra. No somos dueños de nuestra imagen digital, no somos dueños de lo que aparece cuando tú pones Google en la Alhambra en Google, perdona, pues ahí lo que sale es un disparate. Eso no nos puede volver a pasar. Entonces, aquí es muy importante que nos pongamos en la vanguardia, que nos pongamos, sobre todo aliados con la Universidad de Granada, a ser los primeros que estamos metidos en este tipo de tecnologías para controlar el discurso y lo que va a ser esa siguiente imagen digital que va a haber en las nuevas plataformas que están apareciendo ahora. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de gemelos digitales, uno lo quiere todo, ¿no? En el fondo, se crean una serie de expectativas que yo creo que está bien tenerlas. Pero claro, luego llegan los expertos, llega Manuel, llega Juan y dice, ojo, vamos a ir pasito a pasito, caso a caso, los gemelos casi de verdad, ¿verdad? En este caso no digitales. Y lo cierto es que hay que templar, entiendo, las expectativas, ¿no, Manuel? Pero hay que ser ambiciosos también, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, iba a comentar un asunto, y es que cuando nosotros abordamos un gemelo digital de algún edificio, lo que se está viendo en pantalla es el gemelo digital que estamos montando justamente ahora para el Hospital Real, que es la sede de la Universidad de Granada. Y, de hecho, este mismo fin de semana vamos a hacer una campaña de sensorización del edificio. Cuando abordamos el gemelo digital de un edificio real, pues claro, como comentaba antes, pues tenemos que definir qué funcionalidad le queremos pedir al gemelo digital. Y nos encontramos con una limitación muy importante en edificios. Y es que nuestros gemelos digitales, a diferencia de lo que ocurre en otras aplicaciones de marketing, de ciencia de datos, etcétera, nuestras aplicaciones tienen muy pocos datos, o dicho de otra forma, es muy difícil y muy costoso conseguir datos. Y de los datos que se consiguen, tenemos que decir que proceden de una serie de zonas muy concretas del edificio. Por tanto, nosotros evidentemente no estamos en el Big Data, y por tanto tenemos que, nuestras investigaciones están en explorar qué herramientas de inteligencia artificial, e incluso nosotros también, nuestro grupo de investigación, pues, podemos decir que somos especialistas en adaptar la herramienta existente de inteligencia artificial para capacitarlas a esa limitación de datos. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es usar modelos físicos que se conocen desde hace mucho tiempo y que están muy avanzados. Llevamos un par de siglos, y el último siglo en particular, de una forma muy incisiva, en modelos físicos mecánicos de casi cualquier material de edificación estructural, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, una de las tesis doctorales que va a leer una doctoranda nuestra en un par de meses, donde estamos usando inteligencia artificial generativa, donde estamos mezclando la poca información que tenemos de algunos sensores junto con la información que da un modelo físico y creando una especie de sensor virtual que tenga ambas informaciones. Retos así son los que tenemos que aplicar, y ese tipo de, entre comillas, trucos son los que tenemos que aplicar cuando abordamos un gemelo digital de una cosa que es un edificio histórico, que no está 100% sensorizado y que no proporciona datos masivos, ni mucho menos. Podemos decir que los datos que se puedan considerar, que podamos conseguir, me refiero a estructurales, vibraciones, degradaciones, pues se pueden guardar en un pendrive. No estamos hablando de Big Data de verdad, ¿de acuerdo? Es uno de los grandísimos retos y ahí estamos trabajando de una forma muy incisiva. No sé si Juan quizá también... Sí, yo también añadir que no solamente por eso, sino porque consideramos, yo creo que podemos estar todos de acuerdo que
que porque tengamos estas nuevas tecnologías de tratamiento de datos y de inteligencia artificial, no hay por qué darle la espalda a estos 2 siglos y pico de desarrollo que hemos tenido por detrás. O sea, nosotros tenemos un conocimiento sobre los materiales bastante bueno, tenemos un conocimiento sobre la estructura, sobre la hidráulica, sobre cómo se degrada la piedra. Entonces, eso no hay que darle de lado. Aparte es que tenemos la obligación, en este caso, o la necesidad de usarlo, porque, como decía Manuel, no tenemos otro remedio. No somos capaces de llegar todavía al Big Data del Hospital Real o de la Alhambra, pero sí que tenemos una información muy valiosa, que es una información analítica, mecánica, que tiene un sustento físico que es transparente al conocimiento humano, y luego tenemos los datos. Por ahora son pocos. ¿Quién sabe si en medio siglo serán muchísimo más los datos que el conocimiento que tengamos vía física? Pero por ahora tenemos la obligación de mezclarlo, y además esa oportunidad yo creo que no se debe perder nunca. Quiero añadir otro reto también al que nos estamos enfrentando, y en este proyecto europeo que acabamos de empezar también, BuildChain, que es que el gemelo digital es un generador masivo de información y de datos. Eso lo sabemos, hasta aquí es trivial. Lo que pasa es que una parte de esos datos puede empezar a ser sensible, y hay operadores, propietarios de edificios, clientes, que podrían no estar cómodos teniendo esos datos disponibles. Lo comentaba Rodrigo anteriormente, es decir, tenemos que tener cuidado que sale en Google sobre nuestro edificio, que sale en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí también la inteligencia artificial puede ayudar. Nosotros tenemos abierto un proyecto donde estamos explorando la posibilidad del uso de blockchain en el caso, por ejemplo, del Hospital Real, donde tenemos datos de integridad estructural, eficiencia energética, que, oye, en principio son datos que son interesantes para la comunidad científica, pero también pueden ser interesantes para industrias y para negocios tipo, por ejemplo, aseguradoras, ¿no? Cómo gestionar esos datos, cómo manejarlos, e incluso abiertamente se puede hablar de una política de monetización de esa información, ¿por qué no?, pero con control, ¿no? Yo creo que también la inteligencia artificial tiene este reto, pero también aporta soluciones, ¿no? Totalmente. Qué importante, ¿no? Algunas de las cuestiones que comentas, como por ejemplo el tema de la sensórica. Y qué bonito ver cómo se vuelven otra vez a crear sinergias entre ese conocimiento y esas necesidades de negocio, por así decirlo, desde el punto de vista más técnico que presentaba antes Rodrigo, y una vez más lo que tú comentas, ¿no? Esa soberanía sobre la imagen que tenemos digital expuesta de lo que estamos gestionando, en este caso el patrimonio, ¿no? Y además engancha muy bien lo que tú decías del proyecto BuildChain, que estáis liderando a nivel europeo, un proyecto muy interesante, con una de las cuestiones que presentaban algunas de las charlas que he tenido la oportunidad de ver también de Pedro, ¿no? Que decía, si conseguimos hacer un proyectado totalmente digital de una zona o incluso de todo el patrimonio, podríamos tener como un backup, como una copia de seguridad, y además asegurarnos que es correcta y que no se ha alterado gracias a esas tecnologías habilitadoras como por ejemplo el blockchain, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Por desgracia se nos acaba el tiempo y no sé si, Pedro, querías añadir alguna cosita más antes de que os despida y podamos emplazar a todos los asistentes y todos los que puedan ver la grabación a posteriori de que lo mismo podemos tener un follow-up, como decía Rodrigo, más adelante, más extenso, y a todos los que os interesa las nuevas tecnologías, gemelos digitales, tecnologías habilitadoras y la Alhambra en particular, hacer un seguimiento de este proyecto y poder extender mucho más el conocimiento que aquí hemos apenas de manera somera explorado, ¿no? Bueno, a tu pregunta, solamente por puntualizar algo, hoy se planifica desde hace ya tiempo en función de los riesgos. Granada tiene, y la Alhambra en concreto, riesgo de incendio, riesgo sísmico, riesgo de movimiento de ladera, ahí está el Tajo de San Pedro, la masificación turística, no sé si la diapositiva de la chica, de la pequeña que está tocando, sí, el tótem táctil de la Alhambra a la entrada del Generalife. Eso ahí puede ayudar mucho la inteligencia artificial. Y al fin y al cabo, desde que se inventó el término de las cartas de riesgo en el siglo pasado, en el último cuarto del siglo pasado, y en este caso fueron los italianos los que hicieron esa avanzadilla, ya hoy todos los mecanismos de computación, de cartografía digital, etcétera, ayudan. ¿Por qué? Conectar el patrimonio
con el sitio donde está ubicado. Ya el patrimonio no es algo que se diferencia del lugar, sino que tiene que ver con el lugar. Y a su vez el lugar es un aliado y una amenaza. Y analizarlo así puede ser muy interesante con las herramientas que comentamos. Un horizonte súper bonito. Rodrigo, quería añadir. Quería hacer una cuña publicitaria. La Alhambra está absolutamente maravillosa en otoño. Quedan todavía al menos 2 o 3 días estupendos para subir y disfrutar del color de las hojas. El Carlos V es gratis, el Museo de la Alhambra es gratis, la exposición de Fernando Manso sobre la Alhambra es una maravilla, es gratis, y el Bellas Artes también. Las vistas todavía no vamos a cobrar nada por ellas. Entonces, os animaría a todos de verdad, subir a ver la Alhambra. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un honor compartir este ratito con vosotros. Rodrigo, por supuesto, Manuel y Juan, un placer estar aquí conversando sobre tecnología y sobre nuestro patrimonio granadino. Muchísimas gracias.